esquina susurra la sombra, un eco roto, un alma que nombra. El suelo cruje como un viejo lamento. Es el Tú viento. como profesional de la psicología crees que el estrés sigue siendo la enfermedad del siglo XXI y cómo se manifiesta un cuadro de estrés. Vamos a ver lo que es el estrés. El estrés es una respuesta natural del cuerpo hacia los estímulos externos. Puede ser algo que te ayuda a prepararte para poder enfrentar lo que está delante de ti, alguna situación, algún suceso, y el cuerpo empieza a desprender adrenalina y cortisol. También empieza a lo mejor a acelerarse o prepararse para que el cuerpo esté dispuesto a huir o a enfrentar esa situación, ¿sí? Esa es una respuesta natural que nos ayuda a sobrevivir de las situaciones cotidianas, ¿no? Puede ser cosas simples, pueden ser cosas de peligro, que eso es lo que nos ayuda a estar nuestro cuerpo condicionado a poder cuidarnos, ¿no? Pero también hay situaciones en las que naturalmente el cuerpo se expone mucho o la mente se expone mucho de la persona y empieza a generar preocupación, malestar. Es ahí cuando el estrés se convierte en algo negativo y llega a ser un padecimiento usual o habitual en los pacientes que van a terapia. Entonces sí podría ser una manifestación seguida y un malestar que podría preocupar de la población del siglo XXI. ¿Cómo se manifiesta este cuadro de estrés? Pues podría ser aquel estrés negativo, podría ser ya el que empieza a sentir uno algunas taquicardias, preocupación, empieza a generar, si llega a ser muy seguido, pues problemas de sueño, no concentrarse, dificultad en concentrarse, puede haber algunos problemas de apetito, ¿sí? Ya sea que coman mucho o que disminuyas el exceso a lo mejor de cafeína, tabaco, algunas adicciones en algunas personas, pues esas situaciones en las que llega a preocupar constantemente y meterse en un ciclo vicioso y negativo en el que no logran salir. También luego a lo mejor empiezan a procrastinar o a sentirse que no pueden, que antes podían, pero que ahora no pueden superar esa situación. Llega a haber a lo mejor problemas de depresión o de preocupación que hacen que el paciente no se sienta con la capacidad de sobreponerse ante eso. Entonces, es importante tratarlo porque genera malestar constante. Entonces, deja de ser funcional también la persona, pero también deja de tener calidad de vida si padece de esto. También existe el bruxismo, también en algunos pacientes donde empieza a haber tensión de la mandíbula, rechinan los dientes, el cuello, ya hay problema de tensión muscular, a lo mejor empieza la presión alta en algunos pacientes, y todas estas cuestiones que luego ya se desencadenan en cosas peores si no se trata, ¿no? Entonces es importante empezar a darse cuenta, primeramente, de cómo se van sintiendo y qué es lo que van padeciendo, ¿no? Para poder detectar y poder decir, ok, necesito ayuda, ok, esta situación, necesito trabajarla, porque me va a generar malestares posteriores más negativos. Entonces sí es importante que no se normalice, sino que se pueda trabajar. ¿Qué tipo de pacientes son los que más llegan contigo y con tus colegas que tú sepas? Sí, en realidad, la mayoría de los pacientes sí llega con un cuadro de ansiedad generalizada o específica, pero en sí, ¿cómo se viene desprendiendo todo eso? Pues desde un estrés, ¿no? Entonces sí llega mucho paciente con problemáticas de preocupaciones, de estrés excesivo, de malestares emocionales que tienden a no sentirse capaces de enfrentar ciertas situaciones, depresivos también, depresión, que ya es generada por algún estrés a lo mejor de no resolver una situación o de que haya pasado a lo mejor un incidente también en su círculo cercano o en su vida, ¿no? Familiar, particular. Entonces, sí, principalmente son personas con ansiedad, personas con depresión, y esos son los que mayormente vienen, ¿no? Con problemas de ese tipo.
Yo creo que se debe a la situación particular y actual de la sociedad moderna. Hoy en día estamos llenos de información por todos lados, los medios de comunicación, las redes sociales, y esta información nos puede llegar de una forma real o falsa, pero no es detectable, ¿no? Tan fácilmente. Ahora con esto de la inteligencia artificial puede haber cosas positivas, pero también cosas que asumen a esta situación en la que no sepamos discernir entre lo real y lo ficticio, entre lo pacífico y lo alarmista. Entonces es importante también, yo creo, desde la educación psicológica o social también, eh, que se trate sobre estos temas para poder saber cómo usar, hacer buen uso de estos medios para que no afecte la salud mental de la población en general. Igual también la situación laboral, las dificultades familiares, todo esto puede aunar también a que los pacientes vayan y requieran terapia. Entonces es importante saber la situación particular de cada paciente para saber abordar la temática que necesita. ¿Cuáles son los grandes retos que enfrenta la psicología moderna? Creo que el más grande reto es dar la importancia de la salud mental. La salud mental se ha visto minimizada, pero realmente es una de las principales causas por las que también los pacientes padecen una baja calidad de vida. Entonces es importante mostrarle a la población que no hay que hacerla a un lado, ¿no? La salud física ya se entiende perfectamente porque se siente, se ve, se palpa y es más fácil acudir a un médico que a un psicólogo. Pero realmente muchas de las enfermedades mentales tienden a dar respuestas físicas después. Entonces, si atendemos también la salud mental primero, también se puede prever la salud física. Por eso es importante como ir haciendo entender a la población que creo que vamos pasos adelante, porque creo que has abierto más este espacio en que se le da la importancia, pero no la suficiente. Realmente ahora estamos muy expuestos, como decía, por aquellos medios de comunicación, por aquella información falsa, verídica, que es difícil detectar desde tempranas edades que ya se están expuestos niños en su educación, porque ya es más fácil tener un móvil, ya es más fácil meterse a información que no se controla y desde ahí ya empezamos a generar una situación mental y una educación en la que ya se nos puede salir de las manos si no tomamos en cuenta todos esos factores. Entonces creo que un psicólogo también de cabecera, como un médico de cabecera, un médico familiar, sería importante para toda la población, ¿sí? Porque el psicólogo puede guiar, puede orientar en situaciones particulares que pueden ayudar a prever muchas situaciones a futuro. Entonces, sí es importante que yo creo que ya se tome con mayor importancia esta situación en la que debiese ser algo, algo de para todos, ¿no? Es algo que ya se debe de tomar como en las escuelas, tener más psicólogos, en todos los lugares, ¿no? En las empresas tener más psicólogos, de hecho, en los hospitales tener más psicólogos, porque hay muy pocos, sí darle esa importancia que realmente merece. ¿Tú crees que en nuestro país se ha descuidado la salud mental de la población? En nuestro país se tiende a ver programas que incluyen la salud mental, ¿no? Pero es escaso. Para mi punto de vista es escaso. Creo que, como decía anteriormente, se debiese tener más apoyo en el país sobre esta situación, porque creo que puede haber todavía una apertura, ya sea del gobierno, de las instituciones privadas, en que se tenga ese espacio para que se pueda atender la salud mental de la población en situaciones particulares, ¿sí? Trabajo, escuela, familias, toda esta parte. Ayudaría bastante y creo que sí se necesita esa importancia desde los de arriba, ¿no? Para que pueda expandirse y que la población ya está también con publicidad, con meterle esa
esa chispita a las personas, información constante, pueda ayudar, ¿no? O sea, pueda ayudar a que se den cuenta de que también deben de atender esta parte. Hay programas para la salud mental, sí, pero creo que sí es escaso, que pudiese ser un poco más, debiese ser un poco más, en donde se incluya por parte del gobierno, instituciones privadas, ese apoyo en los diferentes ámbitos, ¿no? Como lo viene siendo en las escuelas, que hubiese más psicólogos para la población infantil, en lo laboral, que hubiese más psicólogos para la población de trabajadores, en lo familiar, en los hospitales, que hubiese más psicólogos para población en general, porque pudiese ayudar a minimizar todos estos padecimientos de la población que son necesarios tratar. ¿Cuándo es cuando realmente un paciente mejora su estado y que la psicóloga o psicólogo puede darle menos seguimiento o hasta dar de alta al paciente? Cada situación es específica, cada tratamiento es diferente, cada paciente trae su caso particular, entonces va a depender de muchas cosas, ¿sí? El motivo de consulta, el estado en que se encuentra, el seguimiento que se le da. Cada paciente también trae su condición específica y puede darle seguimiento o no, dependiendo de sus características también. Entonces también puede ser que necesita un tratamiento multidisciplinario con un nutriólogo, un psiquiatra, médico, neurólogo, dependiendo de su necesidad, ¿sí? También sus recursos como paciente, el recurso como terapeuta y muchas otras cuestiones, ¿sí? ¿Cuándo es cuando se va viendo que el paciente mejora? Uno se va dando cuenta dependiendo del motivo de consulta. Si el paciente llega con un estado de depresión, empieza a mejorar con el seguimiento que se le da, con las indicaciones del terapeuta, tiene iniciativa. A veces estos pacientes, por ejemplo, depresivos, es difícil también y va llevando un proceso lento, pero hay otros pacientes con más facilidad, también depende del enfoque terapéutico y muchas otras cosas. Entonces sí se requiere ir viendo todos estos puntos y va a depender de todas estas cosas, ¿no? Pero cuando ya el motivo de consulta se va superando, se va dando cuenta uno de que va mejorando, entonces es ahí donde se va haciendo las sesiones más esporádicas y es cuando ya va a llegar en un momento que se le dé de alta. También puede haber una terapia de seguimiento para evitar recaídas, dependiendo a lo mejor de pacientes con adicciones o de casos particulares. También puede ser a lo mejor para ayudar a reforzar ciertas habilidades psicoeducativas y de algún otro tipo. Entonces, sí va a depender mucho de la situación, pero en realidad también darle un seguimiento anual o constante podría ayudar también como a ayudar a reforzar ciertos aprendizajes en la terapia, ¿sí? Y como en sí es un acompañamiento, pues también ayuda mucho a tener ese índice en el que te van ayudando y van guiando en ciertas circunstancias de tu vida. Igual lo requieres, igual no lo requieres, pero eso ya va dependiendo de cada paciente. ¿Crees que han cambiado los tiempos o la gente sigue teniendo un tabú o ignorancia para acercarse y recibir atención profesional? Sí ha cambiado los tiempos, sí ha mejorado también esta cuestión de dar conocimiento a la situación del estado mental de cada persona. De hecho, yo creo que los medios de comunicación también han servido, las redes sociales también con esta información. Por eso hay cosas positivas y cosas negativas que se pueden rescatar de esto, pero en realidad sí se ha ayudado mucho a que seamos más conscientes de nuestra situación emocional. Entonces creo que ha mejorado, ¿no? Ha mejorado, pero creo que todavía falta mucho para realmente estar dispuestos a recibir una terapia psicológica y creer muchas veces que realmente lo necesitamos, porque a veces aquí está no tabú ya tanto como tabú, ¿no? Antes sí era más este tabú de, ay, no, voy al psicólogo y ir al psicólogo es estar loco, psiquiatra, no, pues cállate, ya casi la locura, ¿no? Entonces, no, no es esto, ya ahorita ya ha cambiado la situación y creo que en realidad sí estamos más abiertos, las nuevas generaciones tienen más apertura a querer asistir a una terapia psicológica, ya la van normalizando, pero creo que esto nunca hay que dejarlo como
sí, ya está listo, ¿no? Ya se terminó. No creo que es un seguimiento constante. Creo que hay que siempre estar trabajando mucho en reforzar la importancia de la salud mental para que esto ya vaya siendo como algo natural en la población y que desde muy pequeños tengamos esta guía que nos pueda ayudar simplemente desde cuestiones psicoeducativas, temas importantes en el desarrollo de la persona, del individuo, en las etapas del desarrollo, y ir conociendo también nuestro desarrollo psíquico como personas, va a ayudar bastante para poder ir entendiendo nuestras fases, nuestro desarrollo como individuos, como personas, como sociedad también. Entonces, siempre hay que estar como trabajando este punto y desde tanto lo particular como lo social. Sé que como en todas las profesiones debe existir una ética profesional de no revelar nombres ni expedientes ni nada respecto a los pacientes. ¿Algún colega tuyo o tú han enfrentado presiones para revelar datos sobre algún paciente por parte de sus familiares? Como profesionista de la salud tenemos un código ético que tenemos que cuidar en todo momento la integridad del paciente. Hay situaciones en las que se puede dar información a los familiares dependiendo de algunos casos específicos, como el tratamiento como tal, las sesiones cómo se darían, alguna información psicoeducativa, la descripción de síntomas y padecimientos, algún trastorno que tenga el paciente como tal, si el paciente así decide revelarlo. También puede ser el seguimiento de las sesiones y la evolución si el paciente es menor de edad. Algunas recomendaciones de hábitos, de dinámicas de comunicación, de puesta de límites y diferentes actividades que puede ayudar en la convivencia e interacción con el paciente o en la mejora en su tratamiento y su diagnóstico. Entonces es importante respetar también siempre todo lo que se dice en sesión, pero también resguardando esta parte de la confianza del paciente y de su tratamiento. Para que aquí no haya ningún error o ningún problema en caso de alguna presión o algo, se tiene que explicar bien cuáles son los límites en terapia, cuáles son los límites del terapeuta y también hasta dónde se puede informar a los pacientes y a los familiares respecto a la situación, para que todo quede claro y que no haya ningún problema con ello, y que no se rompa el código ético y que no se rompa la confianza del paciente con el psicólogo. Y es importante mucho mantener esta confidencialidad y esta dinámica para que pueda darse también el tratamiento de forma más adecuada, más efectiva y que también sea de una forma profesional, ¿sí? Es importante esto para que la psicología también siga creciendo como ciencia, siga creciendo con resultados positivos ante la expectativa de las personas que van y reciben terapia. Tú como profesional eres empática y entras en situación para valorar al paciente y hasta te llegas a poner en sus zapatos para tener el espectro completo de lo que le llevo a buscar ayuda. Sí, es muy importante la empatía. Los pacientes necesitan ser escuchados, tratados, entendidos. Entonces, cada situación es particular y es importante. Para la persona que va y busca ayuda, es importante su situación. Entonces, atenderla como tal, con esa importancia que merece, es, es algo demasiado efectivo desde ahí, ¿no? Desde el principio. Ellos se sienten arropados, ellos se sienten acompañados, que esto es como uno de los principales objetivos de la psicología, acompañar al paciente, guiar al paciente en su proceso. Entonces, es importante esta parte que no se pierda para nada. También la objetividad, ¿sí? De ver esta situación realista y darle un tratamiento adecuado para su situación, para que sea efectivo. Definitivamente la salud mental contribuye a una mejor salud física o que puedes comentarnos al respecto. Si una salud mental contribuye a una salud física, muchos padecimientos físicos tienen orígenes psicológicos o emocionales. Muchas veces traemos un dolor de cabeza de mucho tiempo y no sabemos por qué. Traemos una gastritis, no sabemos por qué nos dio, unos dolores musculares y no sabemos por qué tenemos esa tensión, ¿no? Muscular, pero realmente puede ser un origen psicológico emocional, como un estrés crónico, una angustia constante, una ansiedad generalizada. Entonces es importante atender la salud mental
para tener mejores condiciones físicas. ¿Qué perfil debe tener un aspirante o un aspirante a profesional de la psicología? El perfil que debe tener un aspirante a la licenciatura de psicología es el interés genuino en el comportamiento humano, el hecho de tener curiosidad natural por saber cómo piensan, cómo sienten, cómo actúan las personas, el saber escuchar sin juzgar a otros, tener interés en temas sociales, de salud emocional, mental, el tener empatía, el tener apertura de creencias, el saber tener paciencia, vocación, tolerancia. Todo esto va a ayudar mucho. También la comprensión lectora es importante porque en el estudio hay mucho marco teórico que hay que estudiar, hay que comprender, hay que entender para poder llevarlo a la práctica. También el gusto por la investigación, porque el estar estudiando, el estar aprendiendo constantemente situaciones que nos van a ayudar a dar un mejor tratamiento es importante también. ¿Cuántos años dura la carrera y qué materias más o menos se llevan? La carrera dura 4 años y 1 año de servicio social. Dentro de esos 4 años empieza a haber prácticas psicológicas, lo que la hace atractiva al estudiante para irse enfocando y orientando en qué área de la psicología quiere desarrollarse como profesionista. Bueno, también puede variar el método educativo y la durabilidad, dependiendo de la institución, ¿verdad? Pero más o menos es el esqueleto de esta carrera. Entonces, bueno, en cuanto a las materias, pues el primer año empieza con fundamentos de la psicología, que viene siendo la introducción a la psicología, la historia de la psicología, corrientes y teorías psicológicas, los procesos psicológicos básicos, que es memoria, atención, percepción, aprendizaje, que son conceptos importantes para entender la psique humana. La psicología del desarrollo, ¿sí? Abarcamos desde la infancia, la adolescencia, la adultez, todos estos procesos importantes del desarrollo que hay que entender, el proceso normal, ¿sí? Y natural para poder entender también sus anomalías, ¿verdad? Y poder intervenir de forma eficiente también. Mm, la psicología de la personalidad, ¿sí? Y bueno, hay varias áreas en la que como profesionistas podemos desarrollarnos, ¿no? Que está el área biológica, el área de metodología y de investigación, el área clínica y de la salud, el área social y comunitaria, la organizacional y laboral, la educativa y la área ética y profesional. Bueno, esas áreas se van a ir viendo a lo largo de los semestres junto con su práctica y sus materias. Entonces, eso lo hace muy atractivo, muy interesante, ¿no? Por ejemplo, se va a empezar con el área biológica también, aquellas bases biológicas de la conducta, la neuroanatomía, la neurofisiología, la psicofisiología, la psicofarmacología básica, porque también como profesionista te puedes ir por esa área, ¿no? También está el área de metodología y de investigación. Aquellos que les interesa mucho la investigación se pueden optar por esta área, que viene siendo metodología de la investigación. Hay materias de estadística aplicada en la psicología, la psicometría, nos enseñan construcción y aplicación de pruebas psicológicas. Ahí es donde podemos empezar a crear pruebas psicológicas con sus métodos adecuados y confiables, ¿verdad? Diseños de proyectos de investigación, todo esto puede entrar aquí, en esta área. También está el área clínica de salud, que es como la más conocida, ¿verdad? Pero viene siendo que también aprendemos a hacer entrevistas psicológicas, empezamos a ver la psicopatología, el diagnóstico psicológico, porque puede haber pues, diferentes diagnósticos en cada paciente y ahí los vamos viendo, los vamos entendiendo con el DSM-5 en este caso y vamos viendo, entendiendo cada diagnóstico, cada característica de tal. Técnicas de intervención terapéutica, también técnicas, bueno, sí, las técnicas de intervención, las terapias psicológicas, ¿sí? También es importante entender por cuál corriente te quieres ir, cuál quieres especializarte. Está la cognitivo-conductual, la humanista, la psicoanalítica, la sistémica, la gestal, pues hay varias
en las que nos van dando fundamentos para ir entendiendo y optando por algunas o viendo cómo nos va interesando toda esta área clínica, ¿verdad? Entonces es importante ver todo esto, son cosas muy, muy importantes. También los primeros auxilios psicológicos, ¿verdad? La psicología de la salud, pues todo esto es el área clínica. También ya en el área social o comunitaria sería la psicología social, psicología comunitaria, dinámicas de grupo, problemas sociales contemporáneos, intervención psicosocial, toda esta parte sería la parte social, ¿verdad? La área organizacional y laboral podría ser materias como psicología organizacional. Hablamos de reclutamiento y selección del personal, capacitación y desarrollo, clima y cultura organizacional, perdón, evaluación del desarrollo. Aquí es cuando pues, te interesa entrar a alguna empresa a trabajar. Pues bueno, aquí es lo que puedes hacer como psicólogo, ¿verdad? En el área educativa viene siendo cuando quieres estar más en contacto con la comunidad estudiantil, pues bueno, sería esta que sería la psicología educativa, dificultades del aprendizaje, orientación vocacional. Aquí es donde también se ve hacia dónde puedes, con algunas pruebas psicológicas, psicométricas, ayudar y orientar a las personas a saber por qué carrera optar, ¿verdad? O por qué estudio optar. Técnica o carrera también puede ser. Intervención en contextos escolares. También todo esto, cómo se puede abarcar desde un área psicológica. También está el área ética y profesional, que viene siendo la ética profesional, legislación en psicología, elaboración de expedientes clínicos, prácticas supervisadas, ¿sí? Y ya después de ahí, de ver todas estas prácticas en todas estas áreas, pues ya empezamos a hacer el servicio social después y también entrar a, bueno, las prácticas se hacen en escuelas, en empresas, en instituciones de salud, ¿verdad? Dependiendo de estas áreas en las que estamos trabajando en el semestre, nos dan esa práctica. Entonces también después, ya a finales de la carrera, empezamos a hacer también nuestra tesis y nuestra investigación. Entonces ya empezamos a darle énfasis a la metodología y a la investigación y a nuestra tesis aplicada, ¿verdad? Como tal. Entonces sería eso. También se puede, bueno, a mí me tocó realizar examen y tesis para poderme titular, pero ya también depende de la institución cómo lo realizan al final, ¿no? Cuéntanos alguna anécdota sin dar nombres ni nada, solo algo que nos quieras compartir como anécdota que... En la práctica actual sería la práctica clínica y como anécdota como tal, no, sería más bien un comentario en la que expreso las diversas temáticas, problemáticas, situaciones con las que llegan los pacientes. Por eso yo digo, pues cada caso es particular e importante. Entonces, se me hace bonito, ¿no? Bonito poder tener esa interacción tan íntima, tan cercana con aquella persona que abre su corazón, que abre su dolor ante ti. Entonces, eso se me hace una cuestión de mucho agradecimiento para con tu paciente, porque el hecho de que se abra, y exprese todas esas dolencias, esa sensación de incapacidad o de situación particular, me conmueve, me conmueve y me dan ganas de seguir donde estoy, porque creo que es el lugar adecuado para mí, es lo que me gusta, es lo que me apasiona, ¿no? El tener esa empatía, el tener esa facilidad, esa habilidad, esos elementos para poder proyectar, apoyar, orientar a los demás, ¿no? Eso yo creo que es lo que se me hace como anécdota o como opinión o como comentario muy gratificante, ¿no? El hecho de saber que las personas llegan con un rostro, que llegan con una situación y empiezan con su terapia, con su proceso y empieza a cambiar su situación, su sensación, su calidad de vida, ¿no? Y eso para mí es grandioso, ¿no? Poderlo experimentar. recomendación le das a las y los jóvenes que quieren estudiar la carrera? La recomendación sería que la piensen 2 veces. 2 veces me refiero a que cuando tomen la decisión estén
decididos, ¿verdad? Es válido intentarlo, decir, no, pues erré, no es por aquí, es válido también, pero es el hecho de pensársela bien, porque creo que se debe tener vocación. Se está tratando con personas, se está em, trabajando desde un ambiente muy importante, muy sensible y no es cualquier cosa, es tomárselo en serio, ¿no? Tomárselo en serio como profesionista y que si te agrada, si te apasiona todos estos temas y toda esta situación que he explicado, como lo es el perfil de la carrera, del estudiante, del aspirante, que si sientes que va por ahí tu interés, adelante, que lo intentes, pero que realmente siempre con esa vocación, con ese respeto, con esa importancia que es la carrera en sí y la aplicación como tal para con los demás, ¿no? O sea, esa relación para con el otro de respeto, de empatía, de interés, de importancia, de, de tener esa sensibilidad, pero también tener ese compromiso, ¿sí? Compromiso para con el otro. Por último, te agradezco por participar de esta pequeña entrevista y te pido que nos compartas alguna frase célebre, pensamiento o inquietud. Algo que quieras compartir con la audiencia. Una frase con mucho impacto, mucho sentido, algo que mueve, creo yo, en cualquier mente, cualquier corazón, sería el amor lo puede todo, ya sea el amor propio y el amor del otro. Creo que es importante tenerlo en cuenta. Quiero compartir una frase de alguien importante, no a nivel histórico, sino a nivel particular, que dice así: el amor es el mayor sentimiento y el que nos mueve a actuar. Hablo de una persona con poca movilidad que hizo todo lo posible para salir adelante. Con ello quiero hacer reflexionar para decirles que muchas veces lo que nos limita es la mente y que es importante trabajar en ella para lograr cosas inimaginables, cosas que podemos hacer y que no creemos que tenemos la capacidad. Gracias. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo. Les agradezco por ver el video. Un Chao. oscuro intento, silencio grita en la penumbra. La luz se esconde en su propia